Ya estamos a las 3, Rubén. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minutos mientras ingresan ingresa el resto de la gente a la sala. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al seminario Opciones Tecnológicas para optimizar la producción de frutos secos, nogal, pecan y almendro, en el marco del ciclo de jornadas, foros y seminarios tecnológicos del Centro Regional Catamarca-La Rioja de INTA. Este seminario está estructurado en 4 módulos. Hoy estaremos compartiendo el módulo 1, elección varietal, calidad de planta y plantación de nogal, pecan y almendro. Posteriormente el módulo 2 será de poda de formación y sistemas de conducción en nogal, pecan y almendro. El módulo 3, cuidados sanitarios invernales de los cultivos, y finalizará este seminario con el módulo 4, calidad de frutos en post cosecha y almacenamiento. Bueno, hoy participamos en el primer módulo. Para dar inicio, les transmitirá unas palabras el doctor José Luis Riedes, director del Centro Regional Catamarca-La Rioja. Bueno, muy buenas tardes. Placer enorme de estar nuevamente compartiendo este espacio de estos seminarios. Iniciamos allá por 2017 en el Centro Regional Catamarca-La Rioja y de manera ininterrumpida desde entonces, ya por la 4ª edición consecutiva, con nuestros ciclos de seminarios, de jornadas técnicas regionales y de foros tecnológicos regionales, y que bueno, este año 2020 hemos pasado a este sistema de encuentros virtuales que de verdad nos permiten también llegar a un público mucho más amplio que de otra manera no podría estar participando. Así que bueno, así de esta forma le estamos pudiendo dar continuidad. El tema que vamos a abordar en este ciclo, en este grupito de seminarios, de 4 charlas, vamos a abordar unos complejos productivos de gran importancia regional. Hay mucha gente que tiene su actividad en torno a lo que son los frutos secos en estas provincias de Catamarca, La Rioja, en varias provincias argentinas, y hay mucha gente que tiene su actividad centrada en torno a todo lo que tiene que ver los frutos secos. Y también nuestra producción llega a muchos lugares de la Argentina y también del mundo. Y entonces es un tema de una gran importancia porque realmente es una contribución realmente sustancial a lo que es el desarrollo, a lo que es el trabajo, a lo que es la producción. Y nosotros desde nuestra institución le ponemos todo nuestro mejor empeño en que, bueno, todo lo que podemos aportar para que estos sistemas productivos en sus distintas fases, tanto desde la plantación, digamos, hasta el último punto de su puesta en valor en el mercado,
bueno, podamos nosotros llegar con nuestro modesto aporte, nuestra modesta contribución, y esto es parte de ello, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos de poner en disposición de todos este seminario, que constituye el 9º seminario de este año 2020, de este ciclo, y con lo cual también muy agradecido y poner en valor todo el trabajo que vienen haciendo los equipos, el equipo de comunicaciones, el equipo que tiene a su cargo la organización de estos seminarios, y fundamentalmente el equipo de técnicos que preparan estas charlas con las que poder llegar a la gente, a los productores, a los interesados en estas temáticas. Así que muy agradecido por todo el trabajo y muy agradecido a todas las personas que edición tras edición de nuestros seminarios se suman y bueno, aportan, se anuncian en el chat, luego hacen preguntas, interactúan con nosotros y fundamentalmente quedamos con el contacto establecido de tal manera de poder dar continuidad al encuentro que se formaliza a través, en este caso, a través de este seminario. Muchísimas gracias y bueno, que sea con todo éxito y que saquemos mucho provecho. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, bueno, en esta oportunidad la presentación estará a cargo de los siguientes profesionales: el ingeniero Juan José Cólica, ingeniero agrónomo especialista universitario en olivicultura y heliotecnia, Master of Science en olivicultura y heliotecnia. Actualmente se desempeña como investigador en la Agencia de Extensión Rural de Antagalá, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria de Catamarca, en las temáticas de fruticultura y bosques nativos. Es referente nacional de los cultivos de nogal, olivo y membrillero, forma parte de programas nacionales y realizó publicaciones en diversos ámbitos de divulgación, como también tiene una vasta experiencia en jornadas a campo y asesoramiento técnico a productores. Otro de nuestros disertantes es Dante Carabajal, también ingeniero agrónomo, especialista en agricultura sustentable y máster en cultivos intensivos. Actualmente se desempeña como investigador del grupo de producción vegetal e investigador especialista en fruticultura de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Catamarca. Fue director provincial de Agricultura y participó en numerosos trabajos de investigación. Es conferencista en congresos y seminarios nacionales e internacionales y ha caracterizado 12 variedades de nogal que fueron inscritas por INTA entre el año 2013 y 2015. Eber Delgado, ingeniero agrónomo, ingresa a INTA con una beca doctoral INTA-CONICET, siendo el tema de tesis adecuación genotipo-ambiente del nogal europeo y del pecan en las regiones nogaleras actuales y potenciales de Catamarca. Actualmente forma parte del grupo de fruticultura de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca. Realizó publicaciones en revistas de CISAS 19 en el 2018 sobre evaluación fenológica del nogal pecan en la provincia de Catamarca, exponiendo en varios de sus seminarios. Fabricio Fernández, ingeniero agrónomo, Magister Science en producción vegetal, actualmente se desempeña como investigador en el área de ecofisiología y frutales, en cultivos de olivos y nogal en relación experimental de la Catamarca. Realizó presentaciones e investigaciones en revistas y seminarios y jornadas a nivel local y nacional. A continuación tendremos 40 minutos para escuchar la disertación. En el transcurso de la misma pueden ir haciendo las preguntas que consideren necesarias a través del chat. Una vez finalizada la disertación, se habilitará un espacio para responder preguntas seleccionadas y aquellas que por cuestiones de tiempo no puedan ser leídas serán respondidas por los disertantes a través del correo electrónico que ustedes registraron al inscribirse. Le damos palabra a los ingenieros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan José Cólica. Soy, como dijo Leonor, técnico investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca. Bueno, vamos a presentar el primer módulo de este seminario, que son tecnologías para optimización de la producción de frutos secos, tanto en nogal, pecan como almendro. En este sentido, la primera parte vamos a abordar toda la temática
inherente a lo que es la selección de la variedad de acuerdo a lo que demanda el mercado. Así que, bueno, puedes pasar la siguiente. En esto, para la elección varietal, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que pide el mercado, y hoy en día, bueno, se produce lo que se vende, no es como antes que se producía todo lo que se vendía. Entonces, en ese sentido, el mercado es cada vez más exigente y en eso tenemos que estar preparados. La elección varietal también depende de los requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta. Esto es, la elección varietal es fundamental y tener en cuenta esto es fundamental para no fracasar. Y por último, bueno, la calidad de planta y plantación, que mis compañeros van a también hacer comentarios respecto a eso. La siguiente. Bueno, ¿qué características demanda los mercados? Vamos a empezar en primer término por lo que es el almendro. La especie de almendro tiene, acá pueden ver en esta diapositiva, que tanto la demanda es por caracteres comerciales, tanto el tamaño de pepita, que tiene que ser por lo menos de 1 gramo o mayor. Hay variedades como la variedad Penta que tiene pepitas de 1 gramo, pero es suficiente como para que la demanda sea sostenida porque tiene otro componente que es su sabor, es muy agradable el sabor. El color de la piel tiene que ser claro, el rendimiento de cáscara a grano tiene que ser mayor del 25%. Esto tiene estrecha relación con la cáscara, que casi todas las variedades que ahora se producen, por lo menos en las nuevas plantaciones, son de cáscara dura. El sabor tiene que ser muy agradable y poco amarga, que es la tendencia del mercado. Y tiene que ser atractiva, por supuesto, y un componente fundamental es que tiene que tener sobre todo un porcentaje muy bajo de semillas o almendras dobles, que lo pueden ver en, abajo, está en subrayado prácticamente. Junto con los caracteres comerciales también tenemos caracteres agronómicos, como qué es lo que buscan todos los programas de mejora genética a nivel mundial, pero sobre todo los españoles, y la tendencia mundial es hacia variedades que son autofértiles, tienen alto porcentaje de autogamia, esto es que no necesitan otra variedad que la polinice, y esto facilita el cuaje. Floración tardía es lo que se busca también, porque la especie de almendro, de por sí, el almendro es una de las especies de frutales que florece más anticipadamente, y entonces, gracias a la mejora genética, se han obtenido variedades que son de floración tardía, llámese de floraciones que van desde fines de agosto hasta mediados de septiembre. En algunas zonas del sur puede extenderse un poco más, con variedades que son más extra tardías. Por supuesto que otro carácter a tener en cuenta es la rusticidad, la elevada productividad, la precocidad productiva. Hay variedades que a los 2 o 3 años ya empiezan a producir. El bajo porcentaje de becerría, esto es la alternancia entre un año y otro en cuanto a la producción, la tolerancia a enfermedades y la facilidad para formación y poda, que esto también está asociado con la mecanización integral del cultivo. Un renglón aparte que también nos llama poderosamente la atención, pero hay que decir que hoy en día el mercado también está pidiendo variedades con alto contenido de aceite, alto contenido de ácido oleico y elevados niveles de tocoferoles y fitoesteroles, que son antioxidantes naturales que hacen de este producto uno de los de mayor demanda. En la foto de abajo pueden ver la morfología floral, dado que tiene los estambres más largos que el estigma. Eso permite o facilita la polinización. De por sí el polen también es viable, así que, bueno, eso es lo que se busca. Esto es en cuanto a almendro.
podés pasar la siguiente. ¿Sí? Acá podemos ver algunos ejemplos de variedades que, por lo menos en nuestra zona, se están implantando. Las dos primeras son Penta y Marinada, son variedades obtenidas por programas de mejora genética, y las otras dos, tanto San Giovanni Rotondo como Pisuta de Ábola, son variedades que prometen mucho, por lo menos en nuestra zona ya las tenemos, y de acuerdo a lo que vemos, tienen un futuro bastante promisorio. También son de cáscara dura y de floración tardía, y creemos que, bueno, no solo con las variedades que pueden tener los españoles, sino con estas que son variedades típicamente del sur de Italia, pero que sobre todo San Giovanni Rotondo desde la zona de la Puglia, y esto, bueno, un renglón aparte que el introductor de esta variedad ha sido el ingeniero Prataviera, que, bueno, gracias a él tenemos estos materiales, tanto Pisuta de Ábola como San Giovanni Rotondo. La siguiente. Bueno, esto es lo que les decía, hoy en día también se tiene muy en cuenta, esto es sacado de un catálogo de variedades del CITA Zaragoza, y fíjense en que no solo es el contenido de aceite, sino la composición acídica, donde el ácido oleico juega un papel muy importante, al igual que los tocoferoles y fitoesteroles, que realmente, y la relación oleico-linoleico, todos esta composición hacen de este producto un producto muy buscado, y pueden ver marcadas diferencias entre una variedad y otra, con lo cual, bueno, también yo creo que a futuro esto va a ser tenido muy en cuenta. Bueno, la siguiente vamos a seguir. En cuanto al nogal, como especie, también en la elección varietal hay que tener en cuenta lo que demanda el mercado. El mercado demanda sobre todo variedades de calibres grandes, arriba de 32 milímetros, con un buen porcentaje de pulpa, y sobre todo el color de la pulpa que sea lo más claro posible. En la denominación extra light, en el caso de Chandler o Yacotula Inta, tienen esos parámetros. Así también, bueno, otros caracteres como grosor y dureza de la cáscara, que sea atractiva, la facilidad del descascarado, el sellado de la nuez, la forma de la nuez también es muy buscada, y últimamente también el sabor está, el sabor intenso o el sabor característico está teniendo o tallando muy fuerte. Los caracteres agronómicos, ustedes conocen lo que es la clásica variedades californianas, junto con las variedades obtenidas por INTA, que realmente, entre otras cosas, son variedades altamente precoces, de elevado potencial productivo, de fructificación lateral, y aquí hay que tener en cuenta que también la fecha de floración y de brotación tiene que ser posterior a las últimas heladas, eso es para tener en cuenta. El ciclo de producción, en el caso de variedades como Argentina Inta, que tiene un ciclo muy corto, y eso es muy, muy bueno para zonas más frías, porque es una variedad que madura, brota a medio de estación y madura bastante temprano, y al ser de ciclo corto es lo que precisamente los americanos están buscando en sus planes de mejora genética. Nosotros, por suerte, ya lo tenemos. El tamaño también importa, el vigor, el hábito de crecimiento, los tipos de producción que podemos tener, y la tolerancia a enfermedades y plagas. Tanto en los caracteres comerciales como agronómicos, tenemos también defectos que por una cuestión de tiempo no lo vamos a mencionar, simplemente ahí lo tienen marcado, pero lógicamente las variedades como las variedades tipo criolla o las clásicas como Sorrento, Paine, o las clásicas que eran de elevado. Hola, sí.
¿Me escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando. Bueno, disculpen, ha habido una leve interrupción. Podemos pasar la siguiente diapositiva. Bueno, acá tienen el ejemplo de lo que es alguna de las variedades, tanto variedades INTA como hacia abajo la variedad Chandler y la Yacotula. La tendencia es a buscar variedades de colores más claros y de una cáscara que permita un fácil rotura y que sea atractiva. La siguiente. Bueno, acá podemos ver un trabajo que determinó el Laboratorio de Grasas y Aceites de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca, en la cual vemos que también en esto es importante definir los perfiles, tanto el contenido de materia grasa como los perfiles de ácidos grasos, que en el caso de algunas variedades como Argentina INTA es bastante distinto a lo que pueden ser las otras variedades. Siguiente. En cuanto a... bueno, esto es algo muy singular. Estados Unidos, que siempre va a la cabeza con sus programas de mejora genética, la Universidad de California, Davis, obtuvo esta variedad Robert Livermore, que es de pulpa roja, por eso yo creo que no está dejado de lado el tema de los colores, porque esta variedad ha sido seleccionada para pastelería, básicamente por lo atractiva, y ya es una variedad que, si bien está protegida, yo creo que en poco tiempo va a haber plantaciones importantes, porque es una variedad que sale de lo común. Simplemente es para mostrarle hacia dónde va la cuestión. En el caso del pecan también, básicamente, al igual que la nuez, hay dos parámetros que se tienen en cuenta, o que los mercados tienen en cuenta. Uno es el tamaño, que en este caso no se mide por milímetros, sino por unidades por kilogramo, van desde las gigantes a las pequeñas, y la clasificación por color, que lógicamente que el color claro es la que mejor precio se paga, ¿no? Junto con estos parámetros, la siguiente, estas son resolución de SENASA, son las medidas, el estándar nacional, pero que también se ajusta al estándar internacional. Junto con esto también tenemos una serie de requisitos en cuanto a los defectos, que se miden en categorías y en tipos de defectos, y también se puede clasificar la nuez por categorías de acuerdo al rendimiento de aceite. En el caso del gráfico que ven abajo, también el laboratorio de la experimental de Catamarca ha determinado también el contenido de materia grasa, y curiosamente Catamarca tiene uno de los niveles de ácido oleico y relación oleico-linoleico más elevada, lo cual habla del potencial que tiene esta especie para zonas como el Valle Central de Catamarca. Es algo para tener en cuenta. Fíjense en que hay variedades que tienen altísimo contenido, 73, casi 74% de ácido oleico, es elevadísimo. La siguiente. Ingeniero Cólica, le quedan 5 minutos para su presentación. Bien. Bueno, esto es simplemente digamos, son fotos de las variedades para clima seco que se aconsejan, y pueden ver marcadamente que tanto el tamaño como el color son los parámetros que más se destacan, y con la cartilla de color siempre esto es realmente muy bueno, porque hay variedades, digamos, para nuestros climas, como también para climas cálidos y para climas más templados. Siguiente. Bueno, simplemente esto es un procedimiento para determinar la calidad comercial, y pueden ver que se pueden clasificar de categorías 1, 2, 3, y en rangos A, B, C, de acuerdo tanto al tamaño como al color.
simplemente es para un ejemplo de lo que demanda el mercado. Creo que es la última, no sé si queda otra, la siguiente. Bueno, vamos a dar el paso a mis compañeros, a Ever, que va a continuar. Muchas gracias. Ever, por favor, habilita el micrófono, Ever. ¿Ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Continuando con la presentación, entre los requerimientos edafoclimático importante que se puede mencionar, tenemos a los requerimientos térmicos muy poco estudiados o estudios muy escasos en nuestro país. Está relacionado con el tema de la cantidad de frío que se requieren en estas especies y a su vez dentro de estas especies las distintas variedades. ¿Por qué la importancia de esto? Bueno, al ser estas tres especies son caducas, o sea, en el periodo otoño-invernal se le caen las hojas y entran en un estado de dormición, la cual la única manera de salir de ese estado de manera y tener un comportamiento fisiológico normal es a través de la exposición a bajas temperaturas, es decir, exposición a frío. Que esto varía, es diferente de acuerdo a la variedad. Y a priori nos permite determinar como un cierto grado de adaptación que tendrán esas variedades o esas especies para determinadas zonas. ¿Qué pasa? Bien. En esta gráfica se puede ver, es una evaluación que se hizo en el INTA de Catamarca, de dos variedades de nogal y de dos variedades de pecan, en el cual puede verse que las variedades que se trabajó es, en cuanto a pecan, Wester y Pauní, y nogal, Chandler y trompito INTA, que es una variedad obtenida por el INTA Catamarca. En el eje del eje horizontal puede observarse la acumulación de frío. Y en el eje vertical el tiempo necesario para que esas yemas de las plantas estas broten. Como puede verse en el punto donde ya no hay un descenso del tiempo para brotar, o sea, donde se estabiliza la curva, ese es, científicamente se considera ese punto como el requerimiento de frío que necesitan en este caso estas cuatro variedades. Por ejemplo, en el caso de Chandler, es una variedad que requiere 800 horas de frío, Trompito INTA 500 horas de frío, Pauní 400 y Wester, que es una variedad, una de las de menor requerimiento en cuanto a frío. Claramente se observa que pecan tiene una disponibilidad de material genético con requerimientos menor cantidad de frío que necesitan, y acá aclarando un poco con almendro, hay variedades que van de las 200 a las 600 horas de frío. Entonces, esta última especie demanda una cantidad de frío mucho menor que estas dos especies de nogal. A veces, por un lado, por el desconocimiento de esta información, de cuánto requiere estas variedades, y por otro lado, por falta de ensayo de adaptación varietal, se han cometido errores, como por ejemplo acá en la localidad de acá de Catamarca, no quiero dar nombre, pero se ve claramente que es una zona donde la oferta de frío es de 600 horas de frío, y se colocó una variedad como Chandler, que como se mostró en el gráfico anterior, demanda 800 horas de frío. Y esto se manifiesta claramente
en desórdenes que se puede observar después en los órganos de la planta. En el caso de la fotografía de la izquierda, es la variedad Tropico Inta. Puede verse el desarrollo vegetativo normal que tiene, es una plantación más compacta y más concentrada. Siguiendo con los desórdenes fisiológicos, como mostré en el caso de Chandler, dentro de los síntomas que se puede observar es una brotación errática, desuniforme, más extendida en el tiempo, y al tener menos superficie foliar, el tejido joven que sale que está en primavera, se ve más expuesto a los daños por radiación. Pero lo más importante de este impacto que tiene la falta de frío es en el caso de la etapa fenológica de floración. Al verse afectada la floración, por no coincidir a veces en el tiempo, en la liberación del polen con la receptividad del estigma, se ve seriamente afectada la producción por dos cuestiones: una por una baja producción y otra por una mala calidad de frutos. Hay que tener en cuenta en esta imagen, existen productos químicos para compensar esa falta de frío que a veces el ambiente no lo ofrece, pero económicamente se hace muy costoso. Entonces lo ideal es partir con la información necesaria, con las variedades adecuadas para esa zona. Dentro de los requerimientos de suelo, así en generalidad, estas tres especies necesitan suelo bien profundo, bien drenado, son muy sensibles a la asfixia radical, requieren pH entre 6,5 y 7,5, bueno, acá en la provincia encontramos pH un poco más alcalino, pero sí son muy sensibles a las sales y al sodio, especialmente a los valores que superan el porcentaje de sodio intercambiable mayor a 10. Bien, este factor climático que son las heladas tiene cierta relevancia de acuerdo a la especie. En el caso del nogal y el pecan son relevantes las heladas tempranas de otoño y las tardías de invierno. En el caso en el nogal y el pecan, ¿por qué las tempranas? Porque afecta a las plantas jóvenes y a los tejidos que no se agostaron para entrar en el invierno. Y en primavera se ve muy seriamente afectada la floración. Particularmente en lo que es almendro, esta ser una especie que por lo general florece primero, luego brota, se ve más seriamente afectado por las heladas tardías. En cuanto a los requerimientos de suelo de esta especie, bueno, se ve que el que más demanda hídrica tiene es el pecan, con unos 1400 milímetros, luego decir el nogal con 1200, el almendro es el que menos demanda hídrica tiene, entre 600 y 800, pero más allá de la cuestión de la demanda de estas especies, también es necesario hacer una evaluación de los sistemas de riego que se emplean. Es necesario tener en cuenta que al tener un régimen hídrico negativo acá en lo que es la región Catamarca-La Rioja, se hace necesario el riego. Y hay que ser eficiente a la hora de regar, a la hora de elegir el sistema, porque todo esto impacta también en los costos que tiene la energía. En cuanto a las características del suelo, siempre hablando bajo una fruticultura bajo riego, la mayoría de los suelos de nuestra provincia son aptos para el desarrollo de estos frutos. Sin embargo, se observa una variabilidad en poca distancia en la misma finca, por eso se hace necesario evaluar de forma particular cada sector. En los pocos metros hay una variación, por ejemplo, en la concentración de sales, de carbonato, el pH puede ser un punto más de una zona, de un lugar a otro. Y esta se puso la humedad relativa porque se lo pensó desde el punto de vista de la sanidad, de la sanidad de estas plantas, haciendo referencia al régimen hídrico negativo que tenemos y una humedad relativa baja de la provincia,
tenemos una baja incidencia de enfermedades fúngicas y tipo bacteriana, comparado con otras zonas más húmedas donde se hace necesario aplicar productos y bueno, para controlar estas enfermedades se elevan los costos. Se le colocó la heliofanía, bueno, porque al tener poca nubosidad en la región, hace posible también tener en cuenta o evaluar otros sistemas de conducción y con una posible aumento en la densidad de planta. Eso hay que evaluarlo y bueno, tenerlo en cuenta. En cuanto a la oferta de frío de la región, se pone a modo de ejemplo, esto es el Valle Central, esta imagen, y podemos ver a la derecha que tenemos una variabilidad no tan solamente espacial, sino también una variabilidad interanual, o sea, en el tiempo. Por eso hay que hacer evaluaciones particulares de cada finca. Tenemos los puntos relevados, donde se caracterizó por la oferta de frío que esa zona ofrecen. Y a la izquierda tenemos los requerimientos de las variedades de las tres especies. Puede verse que hay variedades en el caso de pecan que están en 300 horas de frío, en el caso de almendro hay también variedades de 400, podría adecuarse a lo que es el Valle Central. Después hay que tener en cuenta que las zonas tienen frío por latitud y por altitud. Particularmente nuestro frío es más, la oferta es por altitud. El nogal podría andar en las zonas pedemontanas o zonas de mayor altura. Entonces, teniendo en cuenta lo que demanda el mercado, lo que requiere esa especie, las variedades de cada especie y lo que te ofrece el ambiente, podemos estar en condiciones o contar con un criterio más técnico para elegir la variedad para lo cual queremos. Esto es a modo de ejemplo. Si bien si hay gente interesada en Catamarca que quiere información de otros departamentos, contamos con la información. Y en el caso particular de la provincia de La Rioja, el colega de INTA de La Rioja, ellos desarrollaron una zonificación para el nogal a través del CFI. Esa información está disponible y se la puede facilitar. Ahora, a continuación, voy a ceder la palabra al colega, el ingeniero Dante Carabajal. Él va a hablar de calidad de planta y plantación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que la estén pasando bien. La idea es que justamente cuando desde el Centro Regional se pide un ciclo de charlas, pensamos qué podríamos hacer útil nosotros como INTA en esta instancia de cuarentena, de pandemia, y bueno, y ligarlo a la situación biológica que se está desarrollando el cultivo. Por eso que vamos a continuar en el futuro con este tipo de charlas, siempre a la par, digamos, de lo que lo va a necesitar la gente. Después vendrán los problemas de las plagas, después van a haber problemas de cosecha, o siempre estando, digamos, un poquito antes de lo que el ciclo le va a demandar, ¿no? Bien, justamente hablando, nosotros la charla la proponemos en base también a las consultas de muchos lugares del país sobre qué variedad poner y si la zona tal le va a dar tal cosa, ¿viste? Y eso a veces se guiaban porque podrían ver plantaciones cercanas con las variedades que podrían, pero muchas veces también incurrían en errores, ¿no? Como remarcaba Eber, en el desacople de varietal con la cuestión ambiental. Entonces, y por otro lado, digamos, lo que hay que atar es justamente eso. Lo que la variedad puede demandar en las condiciones agroclimáticas,
y lo que habló Juancho es la parte de lo que el mercado pide. O sea, sobre esas dos bases, sobre esos dos ejes, se define qué variedad vas a poner. Es lo que estamos tratando de cerrarlo justamente para darle, digamos, menor marco de incertidumbre a la gente que ya sea que quiere volcarse a un nuevo proyecto o en su defecto, digamos, hacer algún cambio en su esquema. Bien. Nosotros ya pensando en que ya tenemos la cuestión resuelta con la variedad, con que ya se dijo de que la variedad tal puede andar mejor porque las condiciones de agroclimáticas le soportan y es vendible, porque lo que se apunta en las situaciones estas son qué variedad puedo hacer para vender. El proceso ya se va achicando la incertidumbre. Ahora, cuando decide comprar plantas, el productor dice, bueno, yo quiero comprar la Chandro, quiero comprar Trompito, quiero comprar la variedad Wichita, Májano, Guara, o quiero comprar tal cosa, lo ideal va a recurrir a un vivero. Una de las cosas que debe hacerse es la visita al establecimiento, verificar las plantas, si hay una correcta identificación varietal, y si podemos observar que el vivero cumple con ciertas normativas de sanidad y de trazabilidad genética, bueno, hay una cosa que se tiene que verificar, es que en el momento de la cosecha de las plantas no se produzcan daños. Generalmente se hace la cosecha de plantas en forma mecánica, en el caso de el tractor que está a la izquierda de la pantalla, con ese implemento especial para cosechar plantas de nogal, y en el caso del nogal normalmente se hace con una retroexcavadora. Cada uno tiene su ventaja y desventaja, pero lo que hay que procurar y exigirle es que haya menos daño de raíces y tallos, o por desgarramiento, o por cortes muy superficiales que hacen que la planta sea, a pesar de estar bien lograda, en el proceso termine siendo un defecto malo para llevar a la plantación. En el caso de almendro, este no es el caso, pero almendro se puede hacer a raíz desnuda, siguiendo casi los mismos conceptos que estuvimos vertiendo para nogal y pecán. Pero también se hace en macetas. En el caso de la nogal, acá se ve cómo se hace la extracción. Una vez que se hace la extracción, este es un vivero de Catamarca, se hace la primera selección, luego se somete a un doble lavado, y recién se le coloca hipoclorito de sodio y desinfectante como por ejemplo un bactericida o un fungicida o fungiestático. Lo ideal es que el tiempo que transcurre desde la extracción hasta al proceso de acondicionamiento sea lo más perentorio, lo más rápido, con una carrera contra la deshidratación. No nos olvidemos que si bien hablamos de que las plantas están en reposo invernal, el reposo nunca llega a ser el 100%, siempre hay actividad de las plantas, un movimiento, digamos, un leve metabolismo que va nutriendo yemas y otros aspectos fisiológicos. En el caso del pecán, observan cómo una vez extraída se van haciendo los atados. Realmente se acomodan de 5 o 10 plantas. En este caso nos proveyó la foto un vivero de Concordia, de Río. Le someten a un baño con sílico gel para obviamente mantener la húmeda las raíces, y después la acondicionan con pinocha, que son hojarasca de pino húmedas, y la envuelven en esta especie de plástico polietileno para darle firmeza a las ataduras. Bien, una de las cosas que siempre nosotros le decimos a los productores que nos consulten es qué cosa debo observar yo
para elegir una buena planta, porque siempre decimos, elijan bien las plantas, pero ¿en base a qué? Tomamos algunos parámetros sobre qué características deseables y qué cosas o qué condición de rechazo pueden ser sometidas. No se olviden que esta parte, en el tema de la calidad de la planta, el comprador o el que recibe, el que decide. Por lo tanto, no deben escatimar nunca en que la calidad de la planta sea la mejor. Una de las cosas que identifica una planta buena es que sea un ajuste con un eje central bien marcado, dominante. El diámetro mínimo que el brote de injerto debe tener 18, o sea, 18 milímetros, cercano a 2 centímetros en adelante, lo mismo para el pecan. En el caso del almendro, como el diámetro de una lapicera, 5 milímetros. La altura de la planta mínima, o sea, hay plantas que se ve que se comercializan en miniatura, siendo de nogal o pecan, que son variedades muy vigorosas y de gran porte, se la comercializa con un tamaño demasiado pequeño. Hay que pedir por lo menos plantas de 1,50 m, 1,60 m en adelante, medidos del cuello. La altura del injerto también es importante, que no esté tan pegado al piso. La zona del injerto cicatrizada en todo el área de contacto, porque es frecuente observar, aunque con mínimas proporciones, son esos injertos que no han logrado hacer el puente en la totalidad, digamos, de la zona de contacto entre la copa y el pie. Entonces se producen puentes en forma discontinua, y lo que va a provocar es justamente que la planta ya plantada se llega a quebrar el injerto y quedar con el pie que no le sirve de mucho, ¿no? La raíz y tallo sanos, sin herida y daños causados por el estacionero que hablamos al comienzo, sobre qué posibles daños pueden tener las plantas en el momento de la extracción. Libre de tierras y semillas, estolones de maleza, eso se observa en plantas en maceta, que pueden ser peligrosos para trasladar maleza que en un lugar que era virgen de alguna maleza en particular. Y en todos casos, tanto el punto 9 como el 10, el vivero que van a proveer las plantas deben exigir que estén inscritos en el INASE y en el SENASA, como una garantía genética en el caso del INASE, o como una garantía de calidad sanitaria en el caso del SENASA. INASE con la genética, SENASA con la sanidad y calidad de plantas. Eso es sine qua non, eso lo deben plantear, porque es un aspecto fundamental. Ya sé que es una cuestión adicional para el viverista, pero sí, deberían someterse a la fiscalización de estos organismos que son para protección, digamos, del comprador. Otros defectos que pueden ser tomados en cuenta para rechazar una planta es que presente, como acá, como cuello de cisne. Esta es una planta muy defectuosa de raíz, muy defectuosa. Si bien una planta grande, vigorosa, tiene una raíz fuertemente torcida, es muy probable que en el futuro se estrangule. En el caso del medio, acá tenemos una planta que por efecto de la extracción fue sometida, digamos, a un corte muy fuerte, decapitándola las raíces a muy baja altura. Y además esto se puede observar un pobre desarrollo radicular. Y el otro aspecto, por ejemplo, a nuestra izquierda tenemos plantas con pie injertado en 3 o 4 oportunidades, digamos. Eso también es una cosa que no deberíamos desestimar, las plantas con el pie de 3 o 4 años y un injerto de lancha. Eso también es un factor de rechazo, ¿no? Vamos a lo que sigue. Bueno, siguiendo con las cuestiones del rechazo y decir, bueno, ¿por qué? Bueno, aceptar la planta de calidad. Es común la transmisión de enfermedades, en el caso del nogal, que nosotros vemos más fuerte en nuestra área. Son 3 plagas o enfermedades que son muy importantes en el futuro de la plantación, como por ejemplo el mal de la tinta, que es Phytophthora sp. Esa se puede transmitir del vivero y ocasionar terribles daños ya en la plantación, más
y aparte de llevar el inóculo al campo. La galla de corona, acá tenemos una galla de corona en nogal y acá en almendro. Son enfermedades que fueron, en este caso, son plantas de almendro que fueron traídas de Mendoza, y se observa, digamos, el terrible daño, la terrible daña que le produce la agrobacteria en este caso. Es una plaga complicada, una vez metida en el campo, difícil de erradicar. Después el otro problema también, que es fácil verlo, son los nematodes, que ven como nódulos, y eso también es peligroso y debe ser descartado en el momento de elección de las plantas. Perdón, Dante, ¿te quedarían 5 minutos? Perfecto. No, en el caso del almendro, las variedades que más con pie que más se comercializan es Nemaguar o Nemarred, que son resistentes o tolerantes a los nematodos. Entonces nosotros, en ese caso, bueno, en el caso del almendro estaríamos un poco más aliviados. Una de las últimas cosas que tienen que hacer y que normalmente son causas de pérdida, porque he visto también que el viverista entregó muy bien las plantas, las llevó muy bien a las plantas, pero el productor al trasladarlo lo hizo de manera inadecuada, sometiéndola, digamos, en este caso a la derecha a un vehículo en movimiento, por más que quiera, se está moviendo a 70, 80, 100 kilómetros por hora en algunos casos. Y se somete a esa velocidad, y que en día seco puede ser muy fuerte la deshidratación. Entonces pregunta al viverista por qué que la planta que vendió fueron malas. En realidad se hizo todo bien, y en el último proceso de traslado de las plantas le hicimos mal. Lo ideal es que se trasladen, exigir que se trasladen las plantas con carpa, cubierto, preferentemente en horarios de poca incidencia solar, con bajas temperaturas, como ocurre en los meses de invierno, pero a veces hay días muy calientes y con vientos que llevan a la intemperie, y de esa forma va a ocasionar muchos problemas. La plantación es una plantación acá en Catamarca, lo que se puede avisorar una planta de un año, cómo respondió al crecimiento, ¿no? ¿Cómo preparamos el suelo? Lo más conveniente es hacerlo, digamos, no expusimos bien, no fui claro con respecto, no fui vehemente con el tema de la raíz. La raíz es clave, que esté sana, no solamente por la misma, sino que también se debe construir a un buen sustrato. El buen sustrato, llamarle así, el suelo donde va a recibir la planta, tiene que estar mullido en este caso, libre de impedimentos físicos para que pueda crecer en su máximo confort la planta. Estos son los implementos que se pueden ser usados para roturar las partes profundas. En otro caso puede ser el cincel. Acá lo que estamos mostrando es ya una marcación con tutores. En Catamarca hay fuertes vientos y depende del sistema de conducción que van a emplear, si van a hacer crecimiento, si van a podar en vaso o van a podar para un sistema de conducción a eje central. En este último caso se deben exigir tutores mucho más fuertes, porque la planta tiene mucha más exposición al viento, el movimiento de la planta hace que si no tienes tutores fuertes eso se va a terminar cayendo. Bien. Acá lo que se hizo en el caso del almendro, los pozos, y le están tirando un abonado de fondo. Nosotros recomendamos 2 a 3 o a 40 a 60 litros de compost abonado, como abonado de fondo, más la aplicación de fósforo como fosfato diamónico o monoamónico. Acá a su derecha tenemos los pozos grandes. La idea es que ese también es normal que los productores hagan el mínimo esfuerzo para hacer un pozo. En realidad debería ser todo lo contrario. Acá se pueden observar, en el caso a la derecha, cómo intenta el productor adecuar la raíz al pozo, cuando debería ser al revés. El pozo se debe adecuar a la planta. Por eso sugerimos movimiento de suelo no menor a 1 metro cúbico, moverlo y
dejar todo mullido. Y acá la altura de plantación o profundidad de plantación, donde se puede ver de que hay que asegurar que en ningún momento el tejido del tallo esté en contacto directo con el agua. O sea que desde el cuello en adelante, unos 5 centímetros sobre esa madera, debería estar de manera que cuando reguemos y apliquemos y hagamos los movimientos posteriores, esta planta queda a la altura del cuello normal, donde la zona o los tejidos de raíz siempre estén en contacto con humedad y los tejidos del tallo estén sin exposición. Bueno, y acá tenemos una plantación de almendro que se hizo en mayo, miren, el desarrollo en mayo de este año, mayo de 2020, acá en el oeste de Catamarca, más precisamente en Amagara. Bueno, espero haber sido, utilizar el tiempo adecuado. Muchas gracias por su atención. Son los temas nuestros. ¿Sí? Estaría lejos. Muchas gracias a todos los disertantes. Perfecto tu tiempo, Dante. Bueno, a continuación vamos a pasar a responder algunas preguntas que nuestra facilitadora ha seleccionado. Son muchas preguntas, pero como se explicó al principio, si algunas quedan sin responder, los disertantes se les van a ir respondiendo a medida que puedan en los mails con los que se han inscrito los participantes. Bueno, la primera pregunta sería para Juan Cólica. Juan, la pregunta es de Diego Martín, pregunta si las variedades marinada y guara pueden usarse en pomán, colana, retiro, mosquín y potrero. Buena pregunta. Bueno, yo le diría que en pomán pueden andar cualquiera de estas variedades. Para la zona de Mutquín, como Mutquín tiene por allí ocurrencia de heladas muy tardías, fines de septiembre y algunas en octubre, habría que ver directamente de cultivar marinada y penta, y yo me iría más hacia la penta, porque es una variedad que en España, aún con un frío de 2 o 3 bajo cero, puede tolerar, aguantar esa helada en floración. En fruto es un poco más sensible, pero hay información de que puede llegar a andar muy bien. En cuanto a horas de frío, son variedades que requieren un poco más de horas de frío, pero hay un detalle que, bueno, Eber por el tiempo no lo pudo decir, que en el almendro no solo es importante las horas de frío, sino la acumulación de calor. En el caso de variedades como Mardía, por ejemplo, necesita una acumulación de más de 10.000 grados de calor, con lo cual es para romper la latencia o la dormición invernal, le hace falta para poder florecer, cubrir esa necesidad de calor. Por eso es que florece muy tarde. Lo mismo que penta, bueno, ojalá pudiéramos tener en algún momento la variedad macaco, que creo que ahora sale al mercado, pero protegida, que es una de las variedades más tardías. Pero penta en zona de Castilla-La Mancha se está cultivando y creo que podría cubrir la posibilidad de Mutquín o de las zonas altas. Juan, para vos también vinculada a la pregunta anterior, Claudio Moretti consulta cuáles son las variedades de almendro que se pueden utilizar en zonas húmedas y cuáles para zonas secas. Bueno, para zonas húmedas tienen que buscar variedades que sean más tolerantes a enfermedades características del almendro. En eso, tanto penta, marinada, puede ser guara, también guara es un poco más temprana, florece una semana antes que estas variedades, pero digamos, hay que buscar la variedad que se adapte, que tolere mejor, sobre todo mancha ocre y otras enfermedades que son características. Habría que ver si realmente se dan esas enfermedades. Para zona, ¿y qué otra, cómo era la otra parte de la pregunta? Para zonas húmedas y para zonas secas, Juan. Y para zonas secas, cualquiera de estas variedades, ahí lo que va a depender es
la fecha de última helada. Ese es el dato. Tiene que tener la fecha de la última helada más extrema o la ocurrencia de heladas tardías, tener una secuencia de por lo menos 4 o 5 años, como para saber cuál va a ser la variedad que se pueda adaptar bien, porque estas variedades, a pesar de que son de floración tardía, en nuestra zona, por ejemplo, Marinada, está floreciendo la última, por lo menos el año pasado, que fue la primera floración, la última semana de agosto, primera de septiembre, y Penta florece una semana después. Pero claro, si esa se la lleva a una zona más fría, posiblemente se retrasen unos 10 a 15 días, como sucede en Mendoza, ¿no? Entonces, bueno, tendrían que tener en cuenta, cualquier variedad se puede comportar bien. Fíjense en que Guara, en la zona de Pocitos, anda bastante bien, y es una variedad, no es de las variedades más tardías, pero nosotros la hemos visto hace 2 años y con una producción muy, muy aceptable en comparación con la variedad Mardía, que no tenía tanta carga, era la que más carga tenía, no así tampoco Marinada. A mí me sorprendió Guara, y por eso esa plantación que han visto al final es de Guara, que Guara el único defecto que tiene es que tiene un porcentaje de almendras dobles que puede llegar al 10% en algunos casos, ¿no? Nosotros ya estamos viendo que Guara es una variedad para las zonas intermedias nuestras, anda bastante bien, y las otras todavía están en estudio, pero estamos viendo que el caso de Penta es tremendamente precoz, o sea, es muy precoz, y lo que tenemos cifradas esperanzas en su producción. Marinada también es una variedad muy interesante. Gracias, Juan. Para Ever, 2 preguntas relacionadas con las horas de frío. Preguntan cuál es la temperatura para considerar horas de frío, y también se pregunta cómo se calculan las horas de frío, Ever. Bien, el método, hay muchos métodos o modelos para la cuantificación de frío, pero por una cuestión casi universal que se emplea en la fruticultura, pusimos junto al equipo el de hora de frío. Y este es creado en 1950 por Waverly. Este considera todas las temperaturas entre 0 y 7,2 grados durante una hora. En ese rango de temperatura se considera una hora de frío. Les puedo facilitar, ese es el autor, ya tiene más de 50 años. ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpa, Leonor. También, bueno, por un lado, cómo se calculaban y cuáles son las temperaturas que se consideran para horas de frío. Bueno, lo que sí se necesita, el cálculo es fácil, es una planilla de Excel, pero lo que sí, el dato que necesitamos es la temperatura por hora, para poder calcular las horas de frío. Eso, bueno, no puedo mostrárselo acá, pero se considera en esos rangos, que está entre 0 y 7, es una hora de frío. Pero el que esté interesado les puedo facilitar la fórmula, es simple. Gracias, Ever. Una pregunta para Dante, de Hernán Anzalás. ¿El nogal trompito andaría bien en Famatina y cuál de almendro? Sí, Famatina, ¿qué altura? Bueno, hay que ver qué altura, pero mira, Trompito se evaluó a 1700 metros sobre el nivel del mar, en la localidad de Yacotula, al oeste de la provincia de Catamarca, y también se la probó y se la cultivó a 800 metros sobre el nivel del mar, o sea que con 600 horas de frío. Lo que sí nos llegó a una grata conclusión, que Trompito es una variedad plástica, se adapta mucho mejor, digamos, en la zona donde hay escasez de frío, para el nogal, demostrando en ambos casos una muy buena productividad. Así que yo creo que, sin conocer Famatina en su profundidad,
Diría que sí, es una variedad que tiene otra característica que la hace muy favorable, que es primicia. En un esquema de producción donde la Chandler pasa a ser las más buscadas, Trompito jugaría un buen esquema tal cual lo hacen algunos productores, donde es la primera variedad que están cosechando. Hay un mes de diferencia con respecto a Chandler. O sea, sin llegar a poner el 100% de Chandler, pueden dedicar un porcentaje de un 20 o 30% a una variedad primicia, que van a ser los primeros recursos que pueden contribuir al desarrollo de la empresa agrícola, ¿no? Gracias, Dante. La última pregunta para Dante, de Raúl Álvarez. Si actualmente los viveros certifican las variedades que venden. Ahora no, lo que es la normativa del SENASA y del INASE solamente están certificando plantas con la categoría de identificada, no certificada. Hay todo un desarrollo, en el caso de pecan sí estamos avanzados, pero en el caso de nogal, para ser planta certificada tienen que hacer la trazabilidad, tanto desde el pie como las yemas de las plantas madres, y eso lleva un tiempo. Sé que el SENASA y el INASE están detrás de un programa, digamos, de certificación de plantas de nogal. Perfecto. Estamos viendo que hay un montón de otras preguntas en el chat, se vuelve a repetir. Bueno, por los tiempos no vamos a poder dar respuesta a todas, pero bueno, los técnicos van a ir respondiendo por mail todas estas preguntas que quedaron registradas en el chat. Por el horario, de esta manera damos por finalizado el módulo 1 de elección varietal, calidad de planta y plantación de nogal, pecan y almendro. Y bueno, en el marco, lógicamente, de este seminario, que recuerden tienen 4 módulos, opciones tecnológicas para optimizar la producción de frutos secos, nogal, pecan y almendro, que es un seminario en el marco del ciclo de jornadas, foros y seminarios tecnológicos del Centro Regional Catamarca-La Rioja. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a participar del próximo módulo, que es de poda de formación y sistemas de conducción de nogal, pecan y almendro, que estará a cargo de los profesionales de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Chilecito. Todos aquellos que requieran certificado de asistencia deberán enviar un mail a la dirección de correo electrónico que figura en el flyer, solicitándolo con el nombre completo y el documento. Muchísimas gracias a todos por haber participado, gracias por los disertantes y bueno, estamos en contacto para el módulo 2 la próxima semana. Gracias.